Diciembre de 2018, suburbios de Pretoria, Sudáfrica. Después de pasar días escondidos en sus sótanos, estos últimos habitantes blancos finalmente son evacuados por la Fuerza de Intervención de las Naciones Unidas. Sus vecinos no tuvieron esta oportunidad. Temprano ese día, fueron linchados por la multitud. Aplastadas por décadas de gobierno blanco, racista y brutal, las comunidades negras de Sudáfrica finalmente se toman el poder. Nadie pudo evitar el estallido de violencia que siguió. Sedientos de venganza, los oprimidos se convirtieron en opresores. Temiendo una limpieza étnica, se envió una fuerza de intervención para evacuar a las poblaciones blancas hacia la vecina Zimbabue. Pero nada de eso sucedió. En 1962, un pequeño grano de arena conducirá al fin del gobierno del apartheid y a la elección del primer presidente negro de Sudáfrica. Nuestra historia no es más que una serie de eventos increíbles. Cada uno de nosotros puede influir en su curso, desde el nacimiento de un imperio milenario hasta la muerte de una floreciente civilización. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural mundial. Desde la más oscura de las visiones totalitarias hasta la más horrible de las devastadoras guerras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la determinación férrea de una minoría. La más mínima de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. Apartheid, la espiral de miedo. 1836, extremo sur de África. Miles de colonos Boer abandonan su hogar para emigrar tierra adentro. 26 de mayo de 1948, el Partido Nacional gana las elecciones. El nuevo gobierno tiene todo a su favor para establecer el apartheid. 5 de agosto de 1962, la policía sudafricana encuentra y arresta al líder negro Nelson Mandela. Estos tres eventos clave llevaron a Sudáfrica al borde de una guerra civil durante el terrible periodo del apartheid. 16 de diciembre de 1838, extremo sur de África. Mortalmente herido por un disparo. Este joven guerrero Zulu sabe que va a morir. Ante él, el río se tiñe de rojo con la sangre de sus hermanos en armas. No lograron repeler a estos demonios que llegaron a robar su tierra. Su mirada se comienza a desvanecer. En su mente, recuerda antiguos relatos de hombres blancos que invadieron el continente hace siglos. Estos hombres blancos eran holandeses. Llegarían para fundar una colonia en el extremo sur del continente africano. 1652 marca el comienzo de una historia tan complicada como violenta. Durante los años siguientes, la pequeña colonia se desarrolla con la llegada de colonos franceses, alemanes y escandinavos, todos llevados por la fe protestante. Pero rápidamente, la colonia se queda sin mano de obra y sin espacio. El primer problema fue resuelto con la masiva afluencia de esclavos. El segundo se resolvió con la conquista de los territorios limítrofes habitados por los khoikhois, bosquímanos y coshas. Pero a diferencia de los europeos, los nativos no poseen armas de fuego. Los colonos blancos pronto serían llamados Boers, un término que se refiere a los campesinos que echaron raíces en el continente africano. Sin embargo, en 1795, el equilibrio de poder cambia dramáticamente. El Imperio Británico se apodera de la colonia e impone su autoridad sobre los Boers. Un grupo minoritario al principio, la población británica crece con la llegada masiva de migrantes. En 1828, el inglés se convirtió en el idioma dominante. El anglicanismo se impone como la religión estatal. La ley británica reemplaza a la ley holandesa. Los Boers temen que su identidad corra peligro de desaparecer. En 1833, la esclavitud es abolida por los británicos. Alarmados, los Boers ven amenazado todo su sistema económico. Durante los años siguientes, más de 15.000 Boers huyen del orden británico y migran tierra adentro para continuar con su estilo de vida. Un verdadero éxodo. Este evento central de los Boers y su identidad fue llamado la Gran Marcha.
En busca de tierras vírgenes, encuentran territorios ocupados por tribus africanas. En 1838, ingresan a la tierra del Imperio Zulu en expansión. La guerra es inevitable. El 16 de diciembre, 15.000 zulus rodean a cientos de colonos atrincherados en un círculo de carretas. Pero a diferencia de los Boer, los zulus no tienen armas de fuego. 3.000 jóvenes guerreros son masacrados por las armas de fuego. El río del campo de batalla, lleno de sangre zulu, más tarde tomaría el nombre de Blood River. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. Los Boer se creían elegidos por Dios y enviados a una misión divina. Gradualmente comenzarán a creer en su propio destino y compararán su peregrinación con el éxodo de los judíos en el Antiguo Testamento. Con el tiempo, la Gran Marcha se convirtió en la piedra angular de la sociedad Boer. Los Boer están convencidos de una intervención divina en la milagrosa victoria en la batalla de Blood River. Esta idea podría compararse con la ideología mormona durante la conquista de Occidente. Investidos de una misión divina, emigraron a tierras inhóspitas para difundir sus creencias y su forma de vida. Ahora, una comunidad encerrada en sí misma y llevada por su férrea fe. Los Boer desarrollan su propio concepto. Perseguidos, no tienen más opción que sobrevivir a toda costa. 1902, República del Transvaal. Este granjero Boer perdió todo. Después de años de heroicos combates contra las tropas británicas, vio cómo su gobierno aceptó la rendición. Al volver a casa, a la granja que construyó solo, se entera de la muerte de su esposa y sus 3 hijos en uno de los muchos campos de reclusión británicos. Como todos los Boer, sabe que su destino llegó a un trágico punto de inflexión. Algún día, su gente estará condenada si él y sus compañeros no hacen nada. Todo comenzó hace unas décadas. Después de la Gran Marcha, los Boer fundaron muchas repúblicas. La República de Natalia, anexada inmediatamente por los británicos, luego el Transvaal y el Estado Libre de Orange, oficialmente tolerados por la corona. Todo cambió cuando en 1866 se descubrieron diamantes y luego oro en sus tierras. Para el imperio, perder esa bendición financiera estaba fuera de discusión. Estos territorios se convierten en escenario de 2 guerras entre colonos blancos. 2 terribles guerras modernas. De hecho, el ejército británico está muy adelantado a su época. Política de tierra arrasada, casas fortificadas, escudos humanos. Decenas de miles de civiles Boer, principalmente mujeres y niños, terminan apiñados en casi 50 campos de reclusión. 28.000 de ellos nunca regresarán. Una cuarta parte de la población africana desaparece. Los sobrevivientes quedarán traumatizados por décadas. Estos granjeros blancos, llenos de resentimiento y odio, temen ver la muerte de su nación en un vasto territorio habitado por hombres negros y gobernado por poderosos anglosajones. No tienen opción. Deben adaptarse o desaparecerán. De mala gana se someten a la corona. La Unión Sudafricana fue creada en 1910 e inmediatamente se anexó a la Mancomunidad de Naciones. El simbolismo de las palabras. La palabra Boer significa campesino. En inglés su pronunciación es similar a la palabra Boer, patán. Ante la amenaza de ser confundidos con los británicos, los Boer afirman su identidad.
comienzan a referirse a sí mismos con el término afrikaner. Este término designa a cualquier persona que hable afrikaans, un idioma derivado del holandés y salpicado de francés, portugués y lenguas nativas. La palabra afrikaans, que significa africano, les permite ganar cierta legitimidad en este nuevo continente y los aleja de sus lejanas raíces europeas. Por otro lado, los británicos se llaman forasteros, que significa extranjeros. El término holandés lager o liger en inglés se refiere a los vagones creados por los colonos para protegerse de los ataques. Se convierte gradualmente en el símbolo del estado de los afrikaners, permanentemente rodeados y en minoría, luchando hasta la muerte. A menudo hay un profundo significado en cada palabra. 21 de marzo de 1960. Este hombre negro está impactado. Lleva años luchando contra las profundas desigualdades que envenenan a su país. Hoy, todas sus creencias fueron destruidas. La acción legal no será suficiente, no contra este gobierno racista y criminal. Como abogado, vio empeorar la situación año tras año, ley tras ley, casi legalmente. Desde que llegaron los británicos, los negros siempre han sido considerados una fuerza laboral económica. Muchas áreas son segregadas con el pretexto de combatir el crimen, pero de hecho las razones eran económicas. Mientras que los blancos viven en la ciudad y poseen buenas tierras, los negros heredaron suelos infértiles y áreas industriales. Justo después de la Primera Guerra Mundial, mientras Sudáfrica se libera del Imperio Británico, los nacionalistas afrikaners luchan por recuperar el poder absoluto y expulsar a la clase media de habla inglesa. Pero para los trabajadores blancos existe un nuevo peligro. La mano de obra negra barata que amenaza sus trabajos y una población negra cada vez mayor. Hay una expresión para este peligro: Zwart Gevaar, el peligro negro. El 26 de mayo de 1948, las elecciones son ganadas por el Partido Nacional Pro-Afrikaner. El gobierno establece inmediatamente una política de desarrollo separado. Nace el régimen del apartheid. Obsesionados con la supervivencia de su estilo de vida y sus tradiciones, los líderes afrikaners se refugian detrás de leyes injustas y adquieren un arsenal judicial. La Ley de Registro de Población define la pertenencia racial de acuerdo con requisitos subjetivos. Todos los sudafricanos se clasifican en uno de los 4 grupos raciales en función de su color de piel: blanco, negro, indio y mestizo o de color. La Ley de Áreas de Grupo establece límites para áreas residenciales autorizadas. Las poblaciones negras se agrupan en municipios que son pueblos de segunda clase superpoblados. La Ley de Enmienda de Inmoralidad prohíbe las relaciones sexuales interraciales. Y todo negro mayor de 16 años debe tener obligatoriamente un pasaporte. En 1951, una ley sienta las bases del sistema Bantustan. 10 territorios divididos son designados para convertirse en nuevas naciones negras. Los negros no tienen otra opción que mudarse de sus hogares y convertirse en ciudadanos de estas tierras tribales. 10 millones de ellos pierden su ciudadanía sudafricana. En 1953, la segregación racial se convierte en legal. Las señales especifican los derechos de cada persona de acuerdo con el color de su piel, profundizando cada vez más en una neurosis obsesiva de la ley y el orden. El sistema del apartheid impone un estado de emergencia, que recurre masivamente al ejército y a la policía, que disuelven las protestas y encierran a los opositores políticos. Todo completamente legal. Las numerosas manifestaciones contra el apartheid son reprimidas con derramamiento de sangre. El país se sumerge en una espiral de violencia. 21 de marzo de 1960. Municipio de Sharpeville. Miles de manifestantes queman sus pasaportes frente a una estación de policía. La tensión aumenta. Los policías apuntan a la multitud. Ordenan disparar. Es un baño de sangre. Entre las 60 víctimas mueren muchos niños. La opinión pública mundial está profundamente conmocionada.
Así que hoy este hombre negro decide modificar su estrategia y organizar un conflicto armado. Su nombre, Nelson Mandela. Retirada dentro de uno mismo. Cuando se establece el sistema del apartheid, solo el 20% de la población es africana. Temiendo por su supervivencia, el sistema se torna más radical y se protege con leyes segregacionistas. Los líderes blancos creen que su única forma de mantener el poder es a través de la represión. Los negros, humillados y privados de casi todos sus derechos civiles, se convierten en ciudadanos de segunda clase. Hoy, en el Estado de Israel, los palestinos enfrentan masivas migraciones de personas, áreas de población estrictamente separadas, un sistema de identificación y el uso de palestinos como mano de obra barata. Aunque las causas son diferentes, las consecuencias son similares. Comunidades que se retiran, protestas violentas, fuertes resentimientos que con el tiempo se hacen insoportables. Domingo 11 de febrero de 1990. Ciudad del Cabo. El oficial de la prisión está viviendo un momento histórico. Es consciente de que su país está a punto de cambiar drásticamente. También sabe que el prisionero de 71 años que acaba de ser liberado es diferente al hombre que llegó a prisión hace 27 años. Nelson Mandela comenzó su carrera política 46 años antes, cuando se unió al ANC, el Congreso Nacional Africano, que lucha por los derechos civiles de los negros. Como defensor de la no violencia, está profundamente conmocionado por la masacre de Sharpeville. En 1961, participa en la creación del ala militar del ANC, el Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación. Mandela, un hombre de ley, pasa a la clandestinidad y planea una campaña de sabotaje. 5 de agosto de 1962, Mandela es arrestado. 2 años después, es sentenciado a cadena perpetua. Es encarcelado en la prisión de Robben Island, una isla frente a Ciudad del Cabo. En esta prisión de máxima seguridad, sufre humillaciones e intimidaciones. La tortura y las palizas son una práctica común. Durante años, mientras su país es cercado por el odio y la violencia, Mandela favorece la filosofía de Ubuntu, de respeto a la vida humana, tolerancia, conciliación y ningún deseo de venganza. Fuera de la prisión, nada impide que sus antiguos compañeros de armas persigan su liberación. Esta lucha se convierte en la razón de vivir para su esposa Winnie. Surgen nuevos movimientos de protesta más radicales. La situación está escalando. En 1976, en Soweto, se desatan disturbios sin precedentes en este superpoblado municipio. Se declara el estado de emergencia. El ejército interviene. Hay cientos de muertes. Estos disturbios, vistos en los televisores de todo el mundo, asombran a la opinión pública internacional. En un esfuerzo demencial para mantener el control de su país, algunos líderes sudafricanos les piden a sus científicos que reduzcan la tasa de fertilidad de las mujeres negras. El ala militar del ANC intensifica sus ataques e incluso asalta el cuartel general del ejército con cohetes. En 1986, se impone un estado de emergencia indefinido en todo el país. Se establece la ley marcial. El gobierno está en guerra con 54 poblaciones. Para hacer frente a esta situación de emergencia, se abolieron muchas leyes del apartheid, pero el país aún está al borde del colapso. En 1989, el nacionalista F.W. de Klerk llega al poder. Se espera lo peor. Pero el político es un hombre pragmático. Él sabe que los afrikaners deben adaptarse una vez más. De lo contrario, desaparecerán.
Ahora es el momento de hacer concesiones. El 11 de febrero de 1990, después de pasar más de un cuarto de siglo en prisión, Nelson Mandela es liberado y es un hombre libre. El hombre observa a la multitud y levanta el puño en señal de victoria. El oficial de policía blanco que ve salir a Mandela está desesperadamente atormentado por el miedo a una venganza negra por los años oscuros del apartheid. Llegamos a un punto de divergencia. Un punto de divergencia es un momento clave, una encrucijada en nuestra historia, donde nuestro mundo puede oscilar de un lado a otro. Mandela, en el momento de su arresto, había seguido un entrenamiento militar intensivo para llevar a cabo operaciones de guerrilla. ¿Qué hubiese pasado si ese día de agosto de 1962 hubiera escapado de sus perseguidores? Desde sus primeras acciones se había convertido en el objetivo principal del servicio secreto sudafricano. Considerado terrorista, el objetivo principal habría sido matarlo. Incluso si hubiera logrado escapar de los escuadrones de la muerte del gobierno, se habría dedicado a luchar desde la clandestinidad. Ser más radical le habría impedido convertirse en un símbolo de unidad y perdón. Su esposa Winnie no habría necesitado luchar por la liberación de su esposo. En consecuencia, no se habría convertido en el controvertido ícono de la lucha contra el apartheid. ...2018, Soweto. Nacida en este vecindario pobre, esta mujer casi no tiene salida. Es una de las millones de personas abandonadas de la sociedad sudafricana. Para ella, la situación no parece haber mejorado desde el final del apartheid. Y sin embargo, en 1990, la liberación de Nelson Mandela generó atención mundial y un viento de esperanza barrió todo el país. Pero la verdadera razón de la apertura del espectro político fue pragmática. El país estaba paralizado por las sanciones económicas y los embargos internacionales. Casi la mitad de las multinacionales habían abandonado el país. La eliminación de embargos fue posible gracias a la liberación de Mandela y a la abolición de las restantes leyes segregacionistas. Es el fin del apartheid. De Klerk salvó a Sudáfrica de la bancarrota. En 1993, tanto Mandela como de Klerk reciben el Premio Nobel de la Paz. Mandela insistió en que de Klerk también recibiera este premio. El 27 de abril de 1994, Mandela se convierte en el primer presidente de la República de Sudáfrica. Tan pronto es elegido, trabaja por la reconciliación de las diferentes comunidades. Una tarea desalentadora, considerando los resentimientos profundos de ambos bandos. El presidente Mandela establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y le otorga el poder de conceder amnistía a los responsables de los delitos del apartheid. Se evita un baño de sangre gracias a la sabiduría y al perdón de Mandela. Sin embargo, decide no postularse para la reelección. La reconstrucción del país continuaría sin él. Hoy, aunque Sudáfrica genera una quinta parte del Producto Interno del continente africano, más de la mitad de su población todavía se encuentra en barrios marginales que no son aptos para habitar. Pero esa es otra historia. Hoy, Sudáfrica todavía es un país de desigualdades. El 72% de las tierras aún pertenecen a personas blancas. El desempleo en la comunidad negra es cercano al 40%. Incluso el ANC se ve socavado por el soborno. Una minoría de personas blancas pobres que fueron protegidas por el apartheid en el pasado viven hoy en una situación precaria y, por lo tanto, se ven obligadas a mudarse a barrios marginales. Lo que antes era una segregación racial ahora se ha convertido en una segregación de clase social. Algunas personas comienzan a sentir nostalgia por el apartheid. Otros incluso culpan a Mandela de haber traicionado a su pueblo. Sudáfrica es todavía un país complicado. Se sumió en uno de los peores sistemas de gobierno del siglo XX. En 1991, después de años de luchas, los sudafricanos no solo lograron deconstruir esta política racial,
sino que lo hicieron sin caer en una guerra civil completa. Gracias a la acción de Nelson Mandela, superaron su deseo de venganza. Hoy, la nación del arco iris enfrenta los desafíos del siglo XXI y es consciente de que debe luchar, una vez más, por la igualdad.